AMLO en contra de la ciencia, Arturo Barba? Híjole, Tony, la verdad es que es un asunto complejo. No me gustaría irme por aspectos tan simplistas, ¿no? Pero, y sobre todo porque en estos 30 años que tengo dedicándome al periodismo del conocimiento, me ha tocado ver a López Obrador en distintas facetas, ¿no? Lo que recuerdo muy bien, por ejemplo, en 2012, durante la campaña electoral, él fue el único candidato que mencionó a la ciencia como un tema importante. Y recuerdo que en ese entonces mencionó al doctor René Drucker, que ya falleció y que fue un connotado científico mexicano, como posible secretario de Ciencia y Tecnología, porque decía López Obrador que para él la ciencia y la tecnología debería tener el estatus o el nivel político de una Secretaría de Estado. Sin embargo, a estas alturas, eh, 8 o 9 años después, la verdad es que los hechos muestran otra cosa, ¿no? Pero no estoy tan seguro de que si se debe a su analfabetismo científico personal o a que la gente que lo rodea y que debería de orientarlo en materia de ciencia y tecnología no lo ha hecho muy bien. No sé hasta qué punto se puede determinar si él es el que en ese sentido toma decisiones. Y no es lo mismo, por ejemplo, en el campo de la salud, en la terrible gestión, si podemos llamarle gestión, de la pandemia de COVID-19. En múltiples ocasiones López Obrador ha señalado muy claramente que él sigue las instrucciones y los consejos de sus médicos, es decir, públicamente le pasa la batuta y la capacidad de decidir al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Si López-Gatell no toma decisiones basadas en el conocimiento, no sabemos hasta qué punto está queriendo complacer los caprichos del presidente o son decisiones de motu propio. La verdad es que es difícil meternos en esos intríngulis de la grilla mexicana. Lo que sí queda claro es que cuando en un hogar se determinan las prioridades a la hora de gastar los ingresos, eh, ahí se manifiesta lo que es realmente importante. Y esto se traslada en un país hacia los fines presupuestales. ¿A qué se dedican los presupuestos en este país? Y si hacemos el análisis de los presupuestos dedicados a la ciencia y la tecnología, en México no se ha incrementado de manera notable. Se ha mantenido, digamos, al nivel como se venía gastando los últimos años en el gobierno de Peña Nieto. Hay que reconocer que el periodo más oscuro, presupuestalmente hablando, para la ciencia mexicana fue durante el gobierno de Felipe Calderón. Ahora, esto en realidad tiene muchas facetas, ¿no? Estoy solo mencionando la parte presupuestal y la parte en la que López Obrador era candidato hace 2 sexenios, ¿no? Hace 9 años. Han cambiado mucho el panorama, han cambiado las circunstancias y por supuesto López Obrador ha cambiado también muchísimo. Ahora como presidente las circunstancias son distintas, sus discursos son distintos y su actuar ha sido muy diferente. A ver, Arturo, si te estoy entendiendo. Es decir, no estamos peor. Ya habíamos estado mal en los terrenos de la ciencia en México. Presupuestalmente hablando, sí. Habíamos estado peor en gobiernos anteriores. De hecho, una de las características de los distintos gobiernos, de todos los partidos políticos, es que en este sentido todos son lo mismo. A lo mejor no son iguales, pero son lo mismo. Son igual de ignorantes, no consideran a la ciencia y la tecnología como factores fundamentales para tomar decisiones y por lo tanto el crecimiento de la ciencia y la tecnología en nuestro país ha sido mediocre, menos que mediocre. Nos estamos quedando atrás respecto a los países de América Latina, ya no de la OCDE, de América Latina. Los países latinoamericanos nos están superando en cada vez más indicadores relacionados con ciencia y tecnología. Esto se ha mantenido igual exactamente con este gobierno. La verdad es que eso es triste cuando la sociedad decidió en 2018 votar por un cambio. Este cambio no se ha reflejado en materia de ciencia y tecnología y en el peor de los casos
se ha reflejado para peor. En una columna que me hiciste el favor de compartir, que resume en gran medida lo que está sucediendo en este ámbito, señalas, insinúas sobre los abrazos no balazos contra el narco, no así contra los científicos, y vamos a decirlo de esta manera. ¿Así lo consideras? Si al pésimo trabajo del sistema judicial mexicano, inundado de corrupción, le sumas la falta de política para enfrentar al crimen organizado, es un caldo de cultivo ideal para que se sigan cometiendo injusticias. Y esto que ha pregonado López Obrador de abrazos no balazos, pues no aplica para todos, ¿no? Y yo creo que lo que vimos ahora recientemente con Lozoya disfrutando de un banquete en un restaurante de lujo, es una muestra clara, ¿no? La verdad es que yo coincido con el doctor Erdely de que, por supuesto, que el sector científico mexicano no es impoluto, ¿no? Y hay que recordar que hay casos notables de corrupción, por ejemplo, el doctor Adolfo Martínez Palomo, Premio Nacional de Ciencias, gran científico mexicano, fue inhabilitado por casos de corrupción. Otro gran científico, José Luis Morán, que fue presidente de la Academia Mexicana, también Premio Nacional de Ciencias, fue inhabilitado por corrupción. La corrupción está en todos lados y se debe de investigar con toda severidad. Ahora, en el caso específico de la pretensión de la Fiscalía General de la República por meter a la cárcel no a científicos, no hay que aclararlo, no son 31 científicos, hay gente con formación de doctorado, no todos son investigadores, de hecho, muy pocos de los acusados son investigadores, la mayoría de ellos son burócratas, gente que ha vivido en la administración pública de instituciones científicas, entre ellos, por supuesto, del CONACYT y también del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Son desproporcionados y no hay elementos para acusarlos por delincuencia organizada ni recursos de procedencia ilícita. Por eso los jueces, por muy corruptos que sean, no han encontrado elementos para darle o obsequiarle, como le dicen los políticos del mundo del sector judicial, no les han obsequiado la orden de aprehensión porque no hay elementos, por muy descabelladas que parezcan las acusaciones, no hay elementos. Ahora, este es para el caso específico del pleito entre el CONACYT, que es una vendetta política clara, ¿no? de la actual directora del CONACYT, en contra del Foro Consultivo Científico y Tecnológico por muchos aspectos. Fundamentalmente porque quien dirigía el Foro Consultivo cuando entró este nuevo gobierno era la responsable de impulsar la ciencia del sexenio pasado, la doctora Julia Tagüeña. Entonces, no sé bajo qué principio político absurdo quienes formaban parte de la mesa directiva del foro eligen a la responsable del área científica más golpeada además del CONACYT. Durante el gobierno de Peña Nieto se dieron recursos crecientes a las empresas transnacionales y nacionales y se le recortaron los recursos a los investigadores, principalmente de las instituciones de educación superior del país. Y la responsable de esto, una de las principales responsables de esto, fue justamente Julia Tagüeña. Y sin embargo, la eligen los miembros de la mesa directiva para encabezar el foro, que es un órgano, que era un órgano de asesoría del propio CONACYT. Entonces, fue una pésima jugada política de parte de los científicos mexicanos. Y por supuesto, detrás de eso hay una vendetta de quienes actualmente dirigen el CONACYT en contra de ese grupo que tomaba decisiones de uno y de otro lado. Entonces, yo creo que en realidad sí se están cometiendo injusticias como se cometen en todas las áreas, pero yo creo que en este caso hay un claro tinte político en contra de esas acusaciones y bajo esa figura de delincuencia organizada y de uso de recursos de procedencia ilícita, simple y sencillamente no va a cuajar y, por supuesto, va a ser rechazado y será rechazado por cualquier juez que se enfrente a este caso. ¿Por qué mucha de la comunidad científica, como tú sostienes en tu artículo, calla, guarda silencio? Bueno, la verdad es que el sistema científico mexicano, a diferencia de algunos otros sectores, no surgió por la lucha de los científicos, sino que fue el resultado de una gran concesión que
que dio el expresidente Luis Echeverría cuando asumió el poder, después de, por supuesto, las protestas de los estudiantes del 68, del cual él fue el actor principal. Crea el CONACYT. Ya existía una institución previa que no tenía tanto impacto, pero ahí se empiezan a establecer las políticas científicas en México, como una concesión para tratar, digamos, de darle salida a toda esta inteligencia de las instituciones de educación superior para continuar haciendo investigación y tratar de orientarlos hacia algunas políticas públicas. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, se fueron creando diversos sistemas de política científica, como el Sistema Nacional de Investigadores, cuyo origen inicial era tratar de detener la fuga de cerebros y proporcionar mejores ingresos y mayor reconocimiento a los científicos. Se logró el de mayor ingreso y reconocimiento, pero la fuga de cerebros no. ¿Esto qué quiere decir? Que se han seguido formando investigadores en México o jóvenes que podrían dedicarse a la investigación y no han encontrado cabida. México tiene graves problemas en materia de ciencia en muchos aspectos, entre ellos la falta de espacio a sus jóvenes investigadores. Pero no es de ahorita, Tony, no es de este gobierno, es de hace décadas. Bueno, el Sistema Nacional de Investigadores empezó a funcionar como un mecanismo de control. Muchos científicos, afortunadamente no es el caso del doctor Erdely, pero muchos científicos que cuestionaban y criticaban y que aún lo hacen, han sido presionados de distinta manera, ¿no? El doctor Antonio Lascano es uno de ellos, que ha sido presionado y se le quiso expulsar de uno de los comités de evaluación del que él formaba parte. Entonces, pero no solamente a este nivel nacional, sino a nivel institucional, ha servido como un mecanismo de control. La comunidad científica mexicana se dejó guiar por métodos de evaluación y por estos mecanismos de control, y no suele ser muy participativa en muchos aspectos. Por ejemplo, no se defiende ni a sí misma. Por ejemplo, nadie protestó o casi nadie protestó por el nombramiento de Gers Manero por el SNI. De ahí que Riva Palacio está equivocado y otros columnistas están equivocados. La comunidad científica no rechazó a Gers Manero. Esto no quiere decir que no lo deba rechazar. Yo creo que debió haberlo rechazado y que así como están protestando en contra de estas acusaciones injustas, en contra de la gente de exfuncionarios de CONACYT y del foro, así debieron haber protestado en contra del nombramiento de Gers Manero. Pero no solo en este caso, debieron haber protestado en contra de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa o en contra de tantos problemas nacionales que hay. Y esto quiere decir que la comunidad científica no es solidaria. No es solidaria ni consigo misma ni con la sociedad mexicana. Y eso hay que reconocerlo. La comunidad científica mexicana está más viendo hacia sus adentros, viéndose el ombligo, que conscientes de la importancia que tienen en este país. Por supuesto que son pocos aquellos que se atreven a protestar, a señalar los graves problemas que tiene nuestro país en materia de ciencia y tecnología, y aquellos que lo hacen no son bien vistos. Entonces, bueno, yo creo que hay cosas muy importantes que cambiar, que no las va a hacer este gobierno y que tampoco veo que haya como mucho interés de parte de la comunidad científica. Este pronunciamiento que ha habido por todos lados, incluso a nivel internacional, la verdad es que es la primera vez que ocurre, Tony. Nunca la comunidad científica se había pronunciado de tal manera sobre cualquier cosa. Lo están haciendo ahorita, ojalá que reflexionaran y pensaran en organizarse bien en organismos realmente autónomos, críticos y propositivos, porque México los necesita. Son la inteligencia de este país y los necesitamos con urgencia para resolver nuestros principales problemas. Arturo Barba, entonces no sería una situación donde se esté callando voces críticas. No va por ahí el asunto en contra de los científicos, ni de la ciencia, ni de nada de este tema. Yo creo que no más que en otros gobiernos, ¿no? Yo creo que se ha exagerado en esta parte, porque justamente los 31 exfuncionarios y coordinadores del foro consultivo nunca han sido críticos con este gobierno.
nunca han manifestado su desacuerdo con las distintas políticas, ¿no? ¿Tú los habías escuchado hablar antes o hablar de ellos? ¿No? No es un ataque en contra de la crítica, ¿no? Sin embargo, el asunto aquí es el mensaje general que se deja en la sociedad, ¿no? Y el mensaje que se está, desde mi parecer, exagerando en muchos medios, que es que este gobierno no quiere a los científicos, que este gobierno está en contra de la inteligencia de cualquier tipo, y yo creo que no podríamos generalizarlo de esa manera. Por supuesto que hay un terrible prejuicio en contra de la actividad científica por parte del presidente, pero fundamentalmente por parte de la directora general del CONACYT, ¿no? La doctora Marilena Álvarez Bulia Roses. Ella, a pesar de que creció, se desarrolló en este sistema científico, ella es quien más ha atacado a la ciencia mexicana. Habla de lo que ella entiende, no sé qué sea, como ciencia neoliberal, ¿no? Y trata de rescatar los conocimientos ancestrales, que muchos de ellos, por supuesto, no sirven, por ejemplo, en el caso de la agricultura. En fin, yo creo que hay una carga de prejuicios tremenda que han sido públicos y que todos hemos escuchado, y que esto ha llevado a tomar malas decisiones. Ahora, un presidente no puede saber de todo ni puede involucrarse en todo. Para eso tiene funcionarios en distintos campos. Creo que al presidente lo están mal informando, lo están mal aconsejando, porque a mí me consta, como lo dije al inicio, que cuando estuvo cerca del doctor René Drucker tenía una visión totalmente diferente en torno a la ciencia y la tecnología. Él era un convencido de que era importante subir de nivel al CONACYT, convertirlo en Secretaría de Estado, y yo creo que es muy importante, políticamente eso es fundamental. Quizá más adelante hay oportunidad de platicar sobre eso, y yo creo que su visión está muy determinada por quienes lo aconsejan, quienes hablan al oído y por quienes él escucha. Yo creo que la doctora Álvarez Bulia no ha abordado los grandes problemas que hay en torno a la ciencia. Como decía hace rato, la falta de incorporación a los jóvenes investigadores, otro de los grandes temas es que no hay suficientes centros de investigación en áreas que son fundamentales para el país, no hay suficientes instituciones de educación superior. La verdad es que hay muchos aspectos en los que se tiene que avanzar, y esos temas de gran importancia para el desarrollo del país ni siquiera se están mencionando, ni siquiera están delineados en las políticas públicas, y por supuesto tampoco por la parte de la comunidad científica, ¿no? La comunidad científica tampoco está proponiendo cosas diferentes. La comunidad científica no ha criticado, Tony, al gobierno actual, ¿no? Simple y sencillamente está reaccionando, pero no está proponiendo ni criticando. Claro, claro, Arturo, y lo que ya hemos mencionado, la gestión de la pandemia ha sido lo que ha puesto el dedo en la llaga en este tema también, pero, ¿no? Creo que pero, no. pero déjame decirte, ahora que lo mencionas, son pocos los investigadores que se han atrevido a hablar y a señalarlo. Yo creo que dado la magnitud del problema y de la magnitud de la ineficiencia, deberíamos estar viendo reacciones como ahorita vemos en contra de las pretensiones de la Fiscalía, en contra de la política mexicana para gestionar la pandemia. Y esto no ha ocurrido así, salvo contadas excepciones como el grupo en el que participó el doctor Erdely. La verdad es que de ahí en fuera todos los demás están calladitos, como la Academia Nacional de Medicina. Ahí debería tener una participación importante. La Academia Mexicana de Ciencias, donde hay científicos de todos los campos, donde deberían exigir la creación de un consejo, de un comité asesor independiente, como ocurre en el resto de los países. Aquí en México no existe. Y ahí claro, no han dicho nada, ¿no? Claro, porque es un escándalo extraoficialmente tener 600,000 mexicanos fallecidos. Bueno, habla tanto, ya el doctor Erdely nos lo informa, y bueno, y tú, Arturo, también en estas emisiones, y es un verdadero escándalo. Esto tendría que ser noticia a nivel mundial,
Y bueno, no es así. Yo no lo entiendo. El que nada debe, nada teme, dijo López Obrador. ¿Le creeremos después de lo que ha sucedido con Rosario Robles? Después de haber visto con estas viandas a Emilio Lozoya, ¿le No, creeremos? no, por supuesto que no. En este país, el que nada debe, debe temer todo, ¿no? El Poder Judicial, como decía hace rato al inicio, es el más corrupto del país, ¿no? Uno de los sectores más corruptos y se puede usar en contra de cualquier persona. Los periodistas lo sabemos muy bien. Se utilizan todos los aspectos legaloides para afectarnos de distintas maneras, ¿no? Para atacar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Yo creo que esto se aplica para todos, ¿no? Si algo hemos padecido en México es la falta de justicia, ¿no? En todos los ámbitos. Y yo sí creo, es que dentro de las instituciones como el CONACYT y de las instituciones de educación superior deberían establecerse sistemas de rendición de cuentas diferentes a las que se utilizan ahora. Aquí no tenemos sistema de rendición de cuentas, aquí tenemos comprobación de gastos o justificación de gastos o distintos elementos que son fácilmente burlados por las instituciones y funcionarios públicos, pero eso no es rendición de cuentas, ¿no? Debería haber rendición de cuentas sociales frente a las distintas comunidades, y eso hace falta mucho, ¿no? Eso falta en cada una de las esferas de nuestro país. Y yo creo que en la parte científica no es la excepción. Deberían sí culparse a quienes tienen responsabilidades, ¿no? Fincarse responsabilidades conforme a derecho, pero también cambiarse las normas de rendición de cuentas, porque las que existen ahorita no funcionan en ningún sector y menos en el científico.